Preguntas y respuestas sobre corrosión y protección. Esto nos va a ayudar a repasar algunos conceptos que hemos visto en los videos subidos a YouTube hasta la fecha. Empecemos por la pregunta número 1. Y aquí tenemos dos tipos de rejas de estacionamiento. Una con los tubos verticales y otra con la mayor parte de los tubos en posición horizontal. La pregunta que nos surge es la siguiente: ¿una reja horizontal es mejor que una reja vertical para prevenir la corrosión? ¿Es cierto o falso? Tómense unos segundos para analizar esta opción. Y la respuesta correcta es: esto es falso. Vamos a ver por qué. Porque la reja vertical, cuando llueve, el agua escurre, se desliza y termina en el suelo. Y aquí tenemos una reja horizontal después de la lluvia, las gotas todavía suspendidas de los tramos horizontales, con lo cual se favorece la corrosión. De modo que la afirmación es lo contrario: la reja horizontal es peor que la reja vertical para prevenir la corrosión. Vamos a la pregunta número 2. Aquí, en forma de afirmación también, una de las formas más peligrosas de la corrosión es la picadura. ¿Cierto o falso? Y la respuesta correcta es cierto. Vamos a analizar por qué. La picadura es una corrosión concentrada, localizada en un sector, pero que avanza en profundidad. Y vamos a ver un caso en particular. Estos son tanques normalmente enterrados de estaciones de servicio. Fueron sacados a la intemperie para inspección y tienen corrosión generalizada porque no estaban bien protegidos. Esto es hace algunos años atrás en Centroamérica. Y aquí tenemos otra fotografía de los tanques muy atacados por corrosión. Pero el problema serio está en la picadura. Aquí tenemos 3 picaduras en una de las paredes de uno de esos tanques que deben haber producido un derrame de combustible que pudo haber ocasionado daños muy graves. Una picadura en una tubería de agua hace que se pierda el vital líquido. Peor aún, una picadura en una tubería de gas es de alto riesgo, puede producir incendios como este que vemos aquí, e inclusive explosiones que pueden destruir propiedades y vidas humanas. Pregunta número 3. ¿Cuáles de las siguientes estructuras se pueden proteger de la corrosión con protección catódica? Y aquí tenemos una lista. Analícenlo con un poquito de tiempo. Y aquí está la respuesta. Prácticamente todas las instalaciones se pueden proteger con protección catódica, excepto vehículos que por supuesto no están bajo tierra ni están inmersos en agua, y edificios que están a la intemperie. Pregunta número 4. ¿Cuáles de las siguientes aleaciones se utilizan para protección catódica con ánodos de sacrificio? Y aquí tenemos las opciones.
Y la respuesta es muy sencilla. Aleaciones de zinc, magnesio y aluminio son utilizadas para protección catódica con ánodos de sacrificio. En cambio, una aleación de titanio se usa para corriente impresa. Vamos a la pregunta número 5. Aquí también en forma de afirmación. El rectificador de protección catódica es la única fuente de energía que se utiliza para esta técnica de prevención de la corrosión. ¿Cierto o falso? Y la respuesta es: esto es falso. También se utilizan como fuentes de energía los paneles solares, como los vemos aquí en una planta en Venezuela. Y aquí, por gentileza de la empresa amiga Vecor, vemos una instalación en Estados Unidos que la realiza uno de nuestros colegas con paneles solares precisamente de protección catódica. En términos generales, se utiliza una disposición de los equipos de esta manera. Los paneles solares funcionan durante el día y en la noche la energía la suministran baterías o acumuladores de vehículos. Y hay un sistema de control que a su vez durante el día permite que parte de la energía de los paneles cargue las baterías. Se intercala un dispositivo que es el que regula la carga para la protección catódica por corriente impresa. Pero esta no es la única técnica. Si se trata de un gasoducto, por ejemplo, se puede utilizar parte del gas que transporta esa tubería para alimentar una turbina a gas que transforma ese combustible en energía. También los termogeneradores como este que vemos aquí, muy eficientes, sin partes móviles, se usan incluso en plataformas costa afuera y muy utilizados para proteger con protección catódica gasoductos. Vamos a la pregunta número 6. En tanques de almacenamiento verticales ya instalados, no se pueden colocar ánodos de protección catódica bajo el fondo apoyado en el terreno. ¿Cierto o falso? Y esto que parece cierto en realidad es falso. A pesar de que el tanque ya está instalado en el terreno, se puede excavar con perforación direccional e instalar ánodos debajo del fondo. Vamos a verlo. Esto es en Venezuela. Tenemos un tanque y un contratista está haciendo este trabajo. Tienen una serie de elementos como barro bentonítico que se usa para facilitar la excavación y evitar que se derrumbe. Y se hace de esta manera. Primero se excava una pequeña tanquilla y aquí la tenemos. Y aquí la perforadora va primero inclinada en ese ángulo, luego se coloca horizontal y sale más allá del fondo del tanque. Esto es una mecha piloto de pequeño diámetro. Al retornar trae un ensanchador que va aumentando el diámetro de la perforación. Y finalmente vuelven a pasar ese ensanchador con los ánodos que los va dejando bajo el fondo. De modo que aún en tanques instalados se puede instalar protección catódica debajo del fondo. Si a usted le interesan estos temas, ahora tiene la posibilidad de especializarse profesionalmente. Y para ello hemos desarrollado cursos en dos áreas fundamentales de la mayoría de las industrias. Empecemos primero por tuberías. Protección catódica de tuberías tiene 3 niveles.
El nivel 1, inspector. El nivel 2, más avanzado, de supervisor. Y el nivel 3, que es un especialista, es un diseñador de sistemas de protección catódica. Por otra parte, tenemos los tanques de almacenamiento, también difundidos en la mayoría de las grandes industrias en el mundo. Y aquí tenemos dos niveles en protección catódica: nivel 1, inspector; nivel 2, especialista. Si usted toma este conjunto de 5 cursos en el horario más conveniente para usted y desde su casa, se gradúa con un diplomado en protección catódica. Y esto lo puede realizar en Trama University, una universidad digital al servicio de la educación y el crecimiento profesional.